Hace calor, hace calor. LB16, Radio de Río Cuarto. Micrófono abierto, donde la noticia es la protagonista. Seguimos en la mañana de micrófono abierto, 8:32 minutos, 19 grados la temperatura, el cielo ligeramente nublado. Hay una alerta por tormentas fuertes a esta hora en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a recibir al subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Cuarto, Gregorio Berti. ¿Qué tal, Gregorio? Un gusto de saludarte. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer se conoció un dato que seguramente se está trabajando desde hace tiempo, de un convenio entre el Servicio Penitenciario y la Subsecretaría que tiene que ver con la asistencia a comedores comunitarios de la ciudad de Río Cuarto. En este caso era entrega de algunos productos, pero es constante este convenio, digamos, la producción que se elabora en la cárcel, que va a la municipalidad, qué tipo de productos. Así es. Bueno, nosotros desde un inicio de la gestión estamos articulando con todas las organizaciones que más podemos en la ciudad. Y una de ellas, obviamente, que es el Servicio Penitenciario. En este caso, desde el área nuestra, con dos proyectos. Uno fue con Trama Emprendedora, con lo cual se hicieron muchos artículos, con el curso de capacitación que se hizo en el establecimiento y se donaron. Se hicieron buzos, remeras para chicos, que se donaron también en diferentes centros comunitarios. Y el año pasado se comenzó en el marco de un programa que estamos haciendo que se llama, bueno, Equilibrio Nutricional y Entornos Saludables, en donde no solo nos limitamos, digamos, a asistir con alimentos a diferentes familias y comedores, sino que hoy estamos trabajando también con cuestiones nutricionales, ¿no? Que son tan importantes. Y hoy se discute mucho lo que es la tabla de requerimientos calóricos y lo que insume y lo que come por ahí la gente con mayores necesidades. En ese marco nosotros también tenemos un programa Huertas Comunitarias, que es un programa que está trabajando en diferentes espacios comunitarios y colegios, ¿no? Dando charlas y creando diferentes huertas. Y todo eso se juntó en el establecimiento penitenciario, que hacía mucho que no reactivaba su huerta. Nosotros fuimos con este programa. El año pasado se empezó a producir. Y lo que se produce desde el establecimiento, una parte va a los mismos internos y otra se lleva a los comedores comunitarios, haciendo foco en estos alimentos más nutritivos o más saludables que llamamos nosotros, como por ejemplo el zapallito verde, el tomate, que además son productos del pimiento que son caros. Entonces también se ha generado un círculo virtuoso, ¿no? Y de eso se lleva a los comedores comunitarios. No solo se trabaja con el establecimiento penitenciario, sino también con la Asociación Civil Luz en tu Camino, que también trabaja por ahí con ex internos o con personas en situación de calle. Y bueno, hoy también este año obviamente que la idea es potenciarlo aún más porque, como te decía, se genera un lindo círculo en donde hay muchas personas involucradas. El municipio, la subsecretaría, ¿qué aporta, diríamos? Nosotros proveemos las semillas, proveemos también las primeras capacitaciones para aquellos lugares donde no saben todavía hacerlo, para volver a refuncionalizarlos, y también todo lo que es la distribución, el contacto con los comedores, el acercamiento, y nosotros obviamente que los vamos a retirar esos productos una vez que ya están, y los llevamos a estos comedores que no son todos, porque nosotros hemos empezado a trabajar con algunos comedores esta cuestión de el equilibrio nutricional, ¿sí? Porque es todo un proceso, no solo para el comedor que tiene que trabajar en la elaboración de viandas diferentes a las que están acostumbrados, sino también a las costumbres, ¿no? Que por ahí mucha gente no está acostumbrada a comer este tipo de comidas más que son diferentes, y entonces también hay un proceso, ¿no? de adaptación. En un momento desde la cárcel se elaboraba pan y facturas. ¿También dependía del área que usted está a cargo? Así es. Bueno, me faltó decir que también nosotros trabajamos con el pan. Pasa que eso ya viene desde hace tiempo. Nosotros el pan lo tenemos a partir de lo que se elabora en la cárcel, lo que se elabora en Pan Amigo, que también es una una cooperativa en proceso, mujeres de barrio obrero que elaboran el pan, y además también el establecimiento penitenciario trabaja con obras públicas en la elaboración muchas veces de ladrillos block también. Así es. ¿Cuántos comedores se está asistiendo desde el municipio? Digamos, comedores comunitarios, copa de leche.
Mira, comedores comunitarios aproximadamente hoy tenemos alrededor de entre 70 y 80, ¿sí? Hoy más tirando 70 y merenderos hay aproximadamente unos 100. Ujú. ¿El número que se mantiene, sube, baja, digamos? ¿Cómo es el mecanismo por parte del municipio para asistir a esos lugares? Mira, lo que está ocurriendo últimamente es el número de comedores y merenderos no aumenta, de hecho incluso ha disminuido, sobre todo el de comedores, porque es importante destacar que hay trabajar en un comedor es justamente eso, un trabajo. Por lo general son todas mujeres, las mujeres que producen. Realizar 100, 200 viandas por día es un excesivo trabajo. Cortar la papa, cortar la cebolla, y muchas veces, mejor dicho, había comedores que funcionaban a partir también de ayudas que venían de la nación, ¿sí? Con apoyo de diferentes planes que hoy no existen más, y por lo tanto esos comedores debieron cerrar porque muchas mujeres que por ahí antes podían dar una mano en estos comedores, hoy han tenido que salir a trabajar porque no alcanza. Entonces ha habido comedores como por ejemplo en Barrio Jardín Norte, en Barrio Alberdi, que tenían gran cantidad de personas que han cerrado. Pero en general, eso en general con respecto al número de comedores y merenderos. Para adentro el comedor cada vez tiene mayor demanda, ¿sí? Comedor y merendero cada vez tienen mayor demanda de gente que cada vez se acerca más. ¿Y ustedes tienen mayor demanda al margen de los comedores comunitarios de la Copa de Leche, de estos centros de atención, de apoyo, digamos, a las familias? Sí, nosotros en lo que es, como te decía, los comedores tenemos constantemente aumentos y eso es lo que vamos hablando siempre con los diferentes referentes de los diferentes centros, pero también en desarrollo social, la gente que por ahí va a recibir una ayuda, nosotros que le llamamos la demanda directa, a partir de las entrevistas que se hacen con las trabajadoras sociales. No hay hoy un aumento creciente, sí estamos en un número alto desde hace ya mucho tiempo. Que como te decía recién, por ahí en enero tendía a bajar un poco y hoy no estamos viendo eso, sino que es una constante. ¿A cuántas personas asisten? ¿O familias? No sé cómo lo tienen determinado. Nosotros, si contamos todo el esquema de desarrollo social, aproximadamente el número que habíamos hecho en diciembre para finalizar el año era aproximadamente 27.000 personas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que por ahí no son 27.000 individuos, sino que son 27.000 asistencias que se realizan. Pero por ejemplo, puede haber una familia que asiste a un comedor y ese comedor por ahí trabaja de lunes a viernes, ¿no? Entonces esa familia es asistida 20 veces al mes porque va al comedor de forma diaria. Entonces eso va dependiendo. Hay comedores que trabajan sábado por medio, ¿no? Cada comedor tiene su dinámica porque cada comedor es una organización propia, autónoma. Así es. ¿Y qué tipo de asistencia están solicitando? ¿Quiénes van al área de desarrollo social? No, hoy estamos, lo primordial es el alimento, porque además tampoco el municipio tiene solvencia como para poder ayudar en otro tipo de situaciones, porque hoy lo que realmente está necesitando por ahí la gente es cuestión alimentaria. Como te digo, cuestiones... por ahí sí que en el invierno se aumenta mucho la demanda de gas. Sí, pero lo primordial es cuestión alimentaria, sí, cuando tenemos situación con personas en situación de calle, cuestiones también que hacen a algunas cuestiones habitacionales, también tenemos ahí ayudas en materia de colchones, frazadas. ¿Y situación de calle, hay un número determinado de personas, se puede llevar un relevamiento o es muy variable, digamos? Sí, bueno, las personas en situación de calle también es una cuestión que varía mucho. Nosotros habíamos hecho un relevamiento y teníamos aproximadamente 60 personas en situación de calle. Ahora en verano también tiende a variar mucho, hay muchas personas que están de paso, ¿sí? Pero más o menos ronda ese número, que ese número sí había crecido de manera alarmante de lo que fue 2024 para 2025, del que nosotros asumimos en julio de 2024, cuando hicimos relevamiento en julio de 2025 por el tema del invierno y las bajas temperaturas, nos había alarmado el crecimiento exponencial en ese sentido. ¿Y el centro que está en la casa que está en Barrio Alberdi es utilizada? ¿Van esas personas o es muy difícil llevarlos, digamos? No, sí, por supuesto, nosotros trabajamos en lo que es el refugio o el centro de inclusión municipal. Allí tenemos, el año pasado se hizo un gran trabajo en materia de adicciones, pudimos llevar un dispositivo de adicciones de la RAC al lugar in situ, que eso fue fundamental para poder trabajar, porque muchas por ahí
una problemática recurrente en las personas que se encuentran en esta situación son los consumos problemáticos. También se trabajó con el programa Huertas Comunitarias, se trabajó con capacitación de oficios. El año pasado terminamos con 2 personas que están en situación de calle, que luego de un arduo proceso de 6, 8 meses pudieron conseguir trabajo y egresar del refugio ya con un alquiler propio. Pero sí, a ver, como te digo, para estar en el refugio hay que cumplir con ciertas normas de convivencia, ¿sí? Porque es un lugar en donde uno convive con otros y también hay trabajadores municipales, y entonces muchas veces hay personas que se encuentran en situación de calle que no quieren acceder al refugio porque, bueno, se tiene que cumplir, hay que dormirse, hay que determinada hora, no se puede consumir obviamente ningún tipo de sustancia, y eso hace que por ahí muchas personas no quieren estar, menos ahora en verano por ahí, que también baja bastante porque bueno, las temperaturas por ahí permiten pernoctar más en la calle. ¿Hay un crecimiento de los barrios populares, como se llama, los asentamientos? Sí, mira, actualmente en Río Cuarto tenemos 17 asentamientos populares, según la última actualización de lo que es el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Que ha crecido, ¿no? La última actualización que traíamos eran 14, por lo tanto no solo hay un crecimiento en cantidad, sino que también en densidad. Nosotros estamos notando, bueno, yo también te comentaba, ayer estuve en Las Delicias, antes de ayer en el Oncativo, y uno va viendo el crecimiento, va viendo nuevos asentamientos, y que obviamente que es preocupante porque muchas veces son familias que se encuentran en esta situación, y bueno, cada vez obviamente esto se hace más difícil también el abordaje en ese sentido. ¿Son familias de acá de la ciudad o están de paso, vienen de otros lugares? Mira, hay de todo, hay de todo. Ayer en Las Delicias me comentaban de una familia nueva que es de otro lugar, pero también cuando estuve en el educativo hablábamos con Antonia, que es una referente del comedor Virgen del Rosario, un comedor histórico de la ciudad, y me comentaba también que hay familias que, bueno, que obviamente por el tema del alquiler, las renovaciones de los alquileres que se van al doble, hacen que mucha gente no pueda poder pagar y se empieza a instalar en donde puede, ¿no? Que ahí es cuando empezamos a ver condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, en estos barrios populares, a los que se llaman, que están registrados en el RENAVAP, que son más los que están a las orillas del río, vemos nuevos asentamientos, ¿no? Nuevas por ahí casas que hacen. A ver si le podemos llamar casas, pero después en otros barrios por ahí que tienen viviendas que no son considerados barrios populares porque tienen acceso a los servicios, como por ejemplo las 400 o las 130, sí empezamos a ver también condiciones de hacinamiento porque las familias se empiezan a aglomerar en un mismo lugar, ¿no? Entonces, sí, como te decía, se está viendo un crecimiento para adentro, gente de afuera, pero también la misma gente de la ciudad que bueno, se tiene que ir acomodando y lamentablemente sobreviviendo. Que, es decir, está la abuela, el hijo, el nieto y en algunos casos hasta los bisnietos. Y sí, mira, hace poco estuvimos trabajando en un caso, no voy a decir el barrio porque hay menores involucrados y se está trabajando en ello, pero que la idea era reubicarlos en la casa de la abuela y la abuela no tenía más lugar, porque la abuela no es que vive en una casa con amplios espacios, ¿no? Entonces eso hace que se complique mucho en esto de la revinculación, que se intenta trabajar desde el área del trabajo social, ¿sí? Intentar revincular a la familia, buscar contactos. Hoy nos encontramos que el familiar vive en la misma situación que la persona con la cual estamos trabajando, y eso hace que se complique mucho. Esto por ahí es una variable que debe ser tenida en cuenta. Hoy nosotros siempre decimos cuando se hacen las valoraciones del INDEC, por ahí se tiene mucho en cuenta lo que es la pobreza medida en términos de ingresos, ¿no? Que es la que nosotros conocemos con la canasta básica alimentaria, pero también hay que tener en cuenta por ahí una noción más de una pobreza multidimensional, con otras variables, bueno, también como se mide cada 10 años con el índice de necesidades insatisfechas, básicas insatisfechas. Me parece que son cuestiones en las cuales nos debemos una discusión seria para poder hacer abordajes serios. Dijiste 3 nuevos asentamientos en la ciudad. ¿En qué sectores están? A las costas del río. Toda la costa. Sí. Los asentamientos populares, como te digo, el RENAVAP
considera asentamientos populares de acuerdo a determinadas variables que tiene en cuenta para definir. Esto es una ley nacional y en ello lo primordial que se tiene en cuenta son el acceso a la vivienda, acceso a los servicios básicos, ¿sí? Y en eso o sea, tal estadística, el RENAVAP está actualizado ahora a diciembre, o sea, hace un mes, y se ve este crecimiento en dicho organismo. Río aguas abajo, diríamos, estos nuevos asentamientos. Sí, tenés Malvinas, Salto Malvinas, Colo de Pato, Lecaba, San Martín, Ranquele, Avenida Argentina, Oncativo, Las Delicias, Avenida Argentina, ya lo dije. Después tenés más abajo el Paso del Indio, lo que es la Escombrera Municipal. Hay también uno ahí chiquitito que es en la Ricardo Gutiérrez. Todo eso son esto a ver, también tenemos barrios con necesidades a las afueras. Bueno, el Trulala es considerado un barrio popular que está a las afueras por el acceso a la falta de acceso a los servicios. Pero como te decía, nosotros tenemos mucha demanda de barrios que no son los considerados populares por el RENAVAP, pero que tienen muchas necesidades básicas también insatisfechas. Casi 2 de cada 10 personas en la ciudad de Río Cuarto reciben asistencia del municipio. ¿Ustedes reciben aporte de la nación? No, ninguno. Yo desde que estamos hace 1 año y medio y no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ningún tipo de contacto, ¿sí? Nosotros hemos intentado por ahí hacer contacto. A ver, en esto también para trabajar en conjunto, muchas veces uno no pide que le manden cosas, sino también poder trabajar. Por ejemplo, este organismo nacional es muy útil en lo que es la cuantificación de datos que nos permiten después implementar determinadas medidas, determinadas políticas, pero no hemos tenido contacto en ese sentido. Gracias, Gregorio, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gregorio Berti, el subsecretario de